Buenas tardes para todos, bienvenidos a la Feria Pop Online 2021. Mi nombre es Laura López, estudiante de la Universidad del Norte, y los estaré acompañando en el desarrollo de esta actividad. Si tienen preguntas, inquietudes, dudas, pueden escribirla en el chat y las estaremos respondiendo de acuerdo a las pautas del conferencista. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Gina Buboli, que nos estará dictando la charla La geología económica y la ciencia y el dinero. Bienvenida, Gina, es un gusto tenerte con nosotros aquí en la Feria Pop Online 2021. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los participantes que están conectados en estos momentos. Vamos a iniciar entonces con este espacio, esta charla corta pero sustanciosa sobre la geología económica. Voy a ir avanzando en la presentación en la medida que tengan dudas o inquietudes. Como comentaba Laura, las van comentando en el chat y hacia el final de la conferencia, entonces yo puedo ir respondiéndolas o entre todos pues vamos aclarando las dudas que tengan, ¿listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco sobre la geología económica, ciencia y dinero. Yo, nuevamente, mi nombre es Gina Buboli, yo soy geóloga y soy la coordinadora del pregrado de geología de Uninorte. Me gusta primero definir qué es la geología para estar todos como sintonizados y hablar el mismo idioma. La geología viene etimológicamente de combinar la palabra geo, que es tierra, y logía, que viene siendo el estudio de. Entonces, teóricamente o técnicamente, la geología es el estudio de la Tierra o el estudio del planeta Tierra. Hay algunas definiciones que podemos encontrar en los diccionarios. La que más me gusta es la de Oxford, que es la ciencia que dice que es la ciencia que estudia el origen, la formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura. En general, el geólogo es un profesional en el planeta Tierra, así como el médico es el experto sobre el cuerpo humano, el geólogo es el experto sobre el planeta Tierra. La geología tiene muchas ramas, es una profesión muy versátil, es muy amplia, es una ciencia aplicada. Es decir, que es una combinación de diferentes ciencias básicas o ciencias puras. Las principales ramas de la geología, pues las podemos ver en este cuadro, son muchísimas, y hoy nos vamos a enfocar en la geología económica. Pero pueden ir mirando las diferentes ramas de la geología para que las tengan en mente y si quieren preguntar por alguna de ellas me las pueden dejar por el chat. Entonces vamos a hablar de la geología económica específicamente. La geología económica es esa rama de la geología que estudia las rocas con el fin de encontrar depósitos minerales que pueden ser explotados con un beneficio práctico o un beneficio económico. La geología en general estudia las rocas, todo tipo de rocas, toda su composición, su formación, y no distingue si una roca tiene valor económico o no. Pero cuando ya hablamos de geología económica, significa que ya esa roca que estamos estudiando tienen un interés, es decir, tienen un valor económico o un valor práctico o social. Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver cuáles son esas operaciones en las que se desempeña la geología económica, principalmente en la minería, en la extracción de hidrocarburos y también en la parte de, recientemente, en las energías renovables. ¿Qué estudia la geología económica en sí? Sí, ya sabemos que son las rocas que tienen un interés económico, pero ¿qué estudiamos específicamente de ellas? ¿Cuáles son los procesos que forman los depósitos minerales de interés? Nosotros también evaluamos un depósito o un yacimiento, evaluamos su calidad, su tamaño, a qué profundidad se encuentra, todas las características que de pronto sean de interés para poder generar la explotación. Nosotros también hacemos parte del diseño de las técnicas de búsqueda de esos yacimientos, o lo que se conoce como prospección. Y también participamos en las técnicas de explotación. Entonces, como ven, el geólogo económico tiene varios roles y participa en diferentes etapas del proceso. Primero somos los que conocemos cómo se forman los yacimientos, evaluamos los yacimientos en sus características, forma, tamaño, valor económico, diseñamos las técnicas de la búsqueda de esos yacimientos y también las formas en las que se explotan esos yacimientos.
Como el nombre de la charla indica, geología económica, ciencia versus dinero, entonces quiero hablar un poquito sobre cómo se relaciona la geología con la economía. Si bien es cierto, la geología es una ciencia y hacemos parte del Departamento de Ciencias Básicas de Uninorte y si lo buscas en otras universidades, siempre somos del Departamento de Ciencias. Las ciencias no las podemos desligar de las actividades económicas, de las actividades sociales, de las actividades políticas. La ciencia, normalmente siempre sentimos que la ciencia, los científicos están por allá en sus laboratorios y el resto del mundo avanza acá en otra dirección. En este caso no, en este caso la geología es una ciencia pero que va muy de la mano con la industria y con la economía de un país. Vamos a poner estos ejemplos. La industria petrolera representa gran parte de los ingresos del país. La renta petrolera entre el 2007 y en el 2017 representó el 12% de los ingresos corrientes de la nación y el 29% del presupuesto total de inversión general de la nación. Es decir, una tercera parte de la plata que maneja el país viene de los recursos obtenidos a través de la industria petrolera. Sí, ¿y eso qué tiene que ver con la geología? Pues mucho. La industria petrolera también hace parte del campo de acción de la geología económica. El geólogo económico o el geólogo petrolero pues busca los yacimientos, los evalúa, se los entrega al ingeniero para que haga la explotación y nosotros estamos en toda la etapa de la producción del petróleo. Es decir, el geólogo es, digamos que ese profesional con el que inicia una extracción petrolera de interés económico. Bueno, no solo el que inicia, sino que está durante todo el proceso. Igualmente la industria minera. La industria minera tiene un amplio impacto económico y social, sobre todo en Colombia. Representa el 20% de las exportaciones del país, es decir, una quinta parte de todas las exportaciones del país son productos mineros. También representa el 13% de la inversión extranjera que le llega al país. Son aproximadamente 5.500 millones de dólares en regalías desde el 2010. Es decir, maneja mucho dinero estas dos industrias. Ahora, digamos que vamos a salir un poquito de los números de plata y miremos qué beneficios económicos locales o regionales normalmente asociamos a un proyecto petrolero o minero. Esta es una pregunta para que la vayan masticando, la vayan repasando y al final podemos, si nos queda un poquito de tiempo, discutir al respecto. ¿Cuáles son los beneficios que vienen asociados a un proyecto minero o petrolero, más allá de la plata que le deja al país? Por ejemplo, donde se ubique un proyecto minero se genera empleo para las personas de la región y se genera empleo en todo tipo de niveles. Se genera empleo en altos cargos, en cargos medios, empleos operativos, técnicos, de la señora que sirve los tintos hasta el gerente de la mina, esos son empleos asociados a ese negocio. También, aparte de generar empleo, generan regalías, traen avances y desarrollos científicos e ingenieriles en la región. Digamos que si la mina necesita instalar una planta de tratamiento de agua, pues lo más probable es que las comunidades alrededor se beneficien de todo ese proceso. Si la mina necesita, por ejemplo, una carretera para poder sacar el material, lo más probable es que la comunidad también se beneficie de la construcción de esa carretera. Y así también hay muchos otros beneficios. Vayan pensándolos y de pronto los van escribiendo por el chat o nos lo comentan al final. ¿Qué minerales exporta Colombia? ¿Cuáles son los principales productos que exporta Colombia que tienen que ver con minería y con petróleo? Los que sepan también vayan escribiendo. Yo les voy a dar una pista, les voy a dar el más fácil, las esmeraldas. Las esmeraldas colombianas son famosas alrededor del mundo, son de las más caras en los mercados internacionales. ¿Qué otros minerales saben ustedes que exporta Colombia? Ahí se las dejo. Entonces, siguiendo con el tema de la geología económica, existen diferentes tipos de yacimientos. Hay yacimientos metálicos y hay yacimientos no metálicos. Dentro de los yacimientos metálicos encontramos minerales como oro, cobre, hierro, aluminio. Dentro de los no metálicos tenemos otra clasificación. Hay minerales de uso general, como por ejemplo la sal, la baritina, el diamante.
diatomitas. Hay minerales que son energéticos, que sabemos que ya es la industria del petróleo, la del gas, la del carbón principalmente. Y tenemos también recursos hídricos. Los recursos hídricos, aunque no mueven tanto dinero como los mineros y los petroleros, el recurso hídrico es de vital importancia para el bienestar social y de salud pública. Tenemos comunidades que sufren de enfermedades muy graves por no tener acceso a agua potable, sufren de enfermedades gastrointestinales porque toman y consumen agua contaminada por heces fecales de pronto del ganado o de otros animales. Los yacimientos de agua subterránea son valiosísimos, no tanto en dinero, sino en bienestar social. Y al final el bienestar social también se traduce en dinero, porque una comunidad enferma es una comunidad que que le cuesta dinero al Estado. Sin contar, pues, sin hablar que una comunidad enferma es una comunidad a la que se le violan muchos derechos humanos. Entonces, el agua es un derecho y los yacimientos de agua subterránea son supremamente valiosos y eso también hace parte de nuestra área de trabajo como geólogos económicos. Aquí les pongo también la tabla de Clark. Es una tabla que se los dejo como de referencia para saber cómo hacen los geólogos para saber cuando un terreno es rico o es pobre en un mineral. Entonces, por ejemplo, el aluminio. El aluminio se encuentra en todas las rocas de la corteza, más o menos en una concentración de 8%. Pero para que una roca se considere rica en aluminio, se considere que es económicamente interesante para extraer aluminio, debe tener un factor de enriquecimiento entre 3 y 4 veces lo normal. Entonces, una roca que dé una concentración de entre 24 y 32% de aluminio significa que es una roca económicamente interesante en temas de aluminio. Y así cada mineral sobre la corteza tiene su criterio, tiene un factor de enriquecimiento que te dice cuándo es de interés económico y cuándo no. Miremos, por ejemplo, el mercurio o el oro. Se encuentran en la corteza en un porcentaje ínfimo, o sea, 0.0000002. Entonces, para que una roca sea interesante en temas de oro, debe estar enriquecida 400 veces este valor. Es decir, si ustedes multiplican este 0.00002 por 400, eso es lo que va a dar el límite de interés. Y aquí también les tengo otra tabla de depósitos minerales metálicos que son de interés. Por ejemplo, el hierro. El hierro viene del mineral hematita. Eso lo vimos en la charla de esta mañana, los que estuvieron en la transmisión, en el pregrabado. El aluminio viene, por ejemplo, de gibbsita diáspora. El magnesio se obtiene del mineral dolomita o magnesita. Y aquí vemos cuál es el depósito, cuál es el mineral de interés o el elemento de interés, de qué mineral proviene y en qué se utiliza. Entonces aquí tenemos usos muy variados. Hay elementos que se utilizan simplemente para hacer aleaciones de cualquier material. Hay otros elementos que se utilizan para hacer pilas, baterías, para hacer fotografías en elementos electrónicos, para hacer joyas, construcción de aviones. Es decir, los minerales los involucramos en una cantidad de usos y de objetos diarios. Aquí, por ejemplo, hay ejemplos de minerales no metálicos, como las sales. Las sales las usamos todos los días en nuestra alimentación, en la industria química. Los fosfatos los usamos para fertilizantes. Los diamantes, pues, hacen parte de las joyas, pero también son muy apreciados en la industria de los abrasivos, porque el diamante es el mineral más duro, que tiene la dureza más alta de todos los minerales. El yeso, las calizas, las arcillas, ya sabemos que se usan en materiales de construcción, cerámica, en fin, hay un sinfín de usos para todos estos materiales y que de un modo u otro, el hecho de que un material tenga uso industrial implica que tiene valor económico. Me gustaría también conversar un poquito, ya saliendo un poco de los minerales y volviendo al tema de la geología con la economía,
Otro factor en que la geología influye en la economía de un país es con el tema de los desastres naturales. Ay, pero ¿eso qué tiene que ver con la geología económica? De acuerdo. La geología económica no estudia los desastres naturales. La geología económica, como ya vimos, estudia las rocas que tienen valor o que contienen un mineral que tiene valor económico. Pero hablando de economía, los desastres naturales, como dicen por ahí, es un roto en el bolsillo del país. Y no solamente porque ocurren los desastres han ocurrido durante toda la historia del planeta, sino es la mala gestión de un desastre natural. El desastre natural no se puede evitar. Que ocurra un deslizamiento de tierra, muchas veces no se puede evitar. Que ocurra una erupción volcánica, una inundación o un tsunami, no tiene forma de evitarse, pero sí tiene forma de gestionar el desastre o la tragedia que puede ocurrir a partir de eso. Entonces, atender las emergencias climáticas le cuesta al país 7 veces más de lo que le costara, de lo que le cuesta prevenir. Nuevamente, no podemos prevenir, no podemos evitar que ocurra, pero podemos prevenirnos y prepararnos para que cuando ocurra el impacto sea mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? Muchas veces no estamos preparados. Hay una muy mala planeación y hay una muy mala política de preparación ante el riesgo. Se llama gestión del riesgo. Cuando esa política es deficiente, el país gasta mucho más dinero, hasta 7 veces más, en algo que si se hiciera a tiempo y con buena planeación, no le costaría tanto. Como ya sabemos, nosotros no somos un país en donde abunde el dinero, y cuando distribuyen los recursos de la nación, siempre hay sectores como la ciencia, la educación, el deporte, que quedan muy castigados por falta de presupuesto. Pero también es cierto que el gobierno hace una mala planeación, no digo este gobierno, sino en general. Se hace una mala planeación del desastre, y ese dinero que se puede ahorrar haciendo una buena gestión de riesgo puede irse a departamentos, al Ministerio de Ciencias, o se puede invertir en educación, se puede invertir en otras necesidades que tiene el país. Cerca del 33% de la población colombiana está en riesgo por deslizamientos, y el 48%, o sea, casi la mitad de la población, está en riesgo por inundaciones. O sea, si ya tenemos esas cifras y si ya tenemos esos datos calculados, ¿por qué todavía cada vez que llueve ocurren deslizamientos? Todos los días en los noticieros vemos que hubo deslizamiento en la carretera, que se paralizó el tráfico, etcétera, que se llevó a unas casas, que hubo una avalancha, que se inundó este barrio, que se inundó este pueblo. Todo eso lo vemos todos los días en el noticiero, pero partiendo de datos que ya se tienen, ¿por qué esos desastres siguen ocurriendo? Esa es una gran pregunta. Otro dato, la ola invernal del 2010 y 2011 le costó al país 11.2 billones de pesos y más de 3.2 millones de personas afectadas. 3.2 millones de personas afectadas en Colombia es mucho más de los fallecidos que actualmente tenemos por coronavirus en el mundo. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Es decir, son afectaciones muy grandes, a muy gran escala. Eso significa que estamos fallando en algo en nuestro país en temas de gestión de desastres naturales. Ahora mi pregunta, ¿cuál es el rol de un geólogo en estos escenarios? ¿A qué tipo de geoamenazas estamos expuestos en la costa Caribe? ¿Cuáles son las políticas de prevención que tenemos actualmente en nuestra región? Esas son preguntas que podemos hacernos y podemos indagar un poco al respecto y estar informados en esos temas. ¿Cuál es el rol del geólogo en estos escenarios? Eso sí se lo voy a contar yo. Como les digo, el geólogo no puede evitar que ocurra algo, pero entre más conocimiento científico tengamos de cómo funciona un fenómeno o cómo funciona la Tierra en una u otra región, se puede hacer plan de gestión. Tú no puedes gestionar lo que no sabes cómo funciona. ¿Y quiénes son los que te dicen cómo funciona algo, cómo funciona la Tierra? Pues los geólogos. Entonces, si tú quieres saber, quieres conocer cómo es la dinámica del mar en la región de acá del Atlántico y Magdalena,
pues contrata a un geólogo o un equipo de geólogos oceanógrafos para que te hagan esos estudios y puedan ayudarte a diseñar un plan de gestión de riesgo. Entonces, ese es el rol del geólogo en estos escenarios. Como ven, es vital, es importantísimo y puede ayudar a la economía tanto de la región o de un pueblo o de todo el país, ahorrando una cantidad de dinero considerable en la gestión de riesgo en vez de ir a atender los desastres después que ocurren. Finalmente, quiero comentarles aquí muy rápidamente que la geología, así como influye en la economía, también influye en la política, pero sabemos que la economía y la política van de la mano. Entonces, aquí hay algunos casos, por ejemplo, hay políticos que prometen que van a construir puentes, carreteras, calles, un conjunto residencial en esta zona y no han hecho los estudios ni siquiera de si es viable o no ese proyecto. Hay políticos que prometen que van a poner agua permanente en Sincelejo, que es una ciudad que sufre mucho de problemas de agua, y no han hecho el estudio para saber que el agua de Sincelejo viene de un acuífero y que no se le puede prometer agua a todo el mundo porque se acaba el acuífero y ahí sí no hay agua para nadie. Y así, entonces, siempre deben ir de la mano las políticas junto con la ciencia. Para afrontar los desafíos que tenemos de desarrollo sostenible ahora mismo, los gobiernos deben entender el lenguaje de la ciencia y adquirir una cultura científica. E igualmente, los científicos debemos comprender cuáles son los problemas sociales, cuáles son los problemas económicos que hay en el país, cuáles son los problemas, cuál es la situación política actual y poder buscar soluciones que se adapten a esos contextos. Normalmente la gente dice, no, yo estudio ciencia, a mí no me interesa nada la política, yo no voto, yo no veo noticiero, yo no sé nada nada. Pero sí es importante, los científicos debemos poner nuestro conocimiento al servicio de la sociedad en la que habitamos. Por eso es importante que tanto la parte del gobierno como la ciencia siempre vayan de la mano. Y que los científicos siempre estén interesados por los problemas sociales y la situación económica y política del país. Los gobiernos nacionales necesitan comprender los aspectos científicos de los grandes desafíos mundiales, como el cambio climático, por ejemplo, y deben basar sus políticas en información científica de calidad. Esas serían como las reflexiones finales que les quiero dejar en esta charla. Aquí les muestro algunas de las ventajas del pregrado de geología en Uninorte si les llama la atención todo este tema y podemos pasar a responder unas cuantas preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno. ¿Puede ir la geología económica acompañada de la sostenibilidad? Por supuesto. Y ese es el mayor reto que tenemos ahora mismo los geólogos y todas las personas que trabajamos en la industria. La sostenibilidad es una obligación. Y al ser una obligación tanto moral como ambiental, nosotros siempre debemos estar buscando que en el ejercicio de nuestra profesión apliquemos los principios de la sostenibilidad, siempre. Y el geólogo es un profesional idóneo para eso porque conoce cómo funciona el planeta y al mismo tiempo conoce cómo funciona la industria o la actividad económica. Entonces creo que hemos llegado como al final de la sesión. Los quiero invitar a que siempre nos sigan en las redes sociales, sigan nuestros canales de contacto, aquí se los dejo, para que puedan participar más adelante de otras actividades que haremos en el programa de geología y podamos conversar mucho más a fondo sobre todos estos temas. Claro que sí, bueno, no queda nada más que decir que agradecerles a todos por haberse conectado. Ya hemos llegado al final de esta charla y que sigan recorriendo y disfrutando el contenido de la feria que hemos diseñado especialmente para ustedes.